Plástica reconstructiva y estética, especializada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, España. Presidenta del Colegio Americano de Cirujanos, capítulo Ecuador. Directora técnica de la Fundación Ecuatoriana de Quemaduras y Clínica de Heridas Ecuaquén. ¿Están nuestros equipos médicos preparados para enfrentar una pandemia? En su intervención analizaremos la respuesta del Sistema Nacional de Salud ante la crisis sanitaria del COVID-19 y cuáles fueron los aciertos y aprendizajes que nos dejó. Damos la bienvenida a la doctora Priscila Alcócer. Agradezco a la Asociación Ecuatoriana de Gerentes de Servicios de la Salud y de manera muy especial al doctor Jorge García López en su calidad de presidente por esta invitación que me ha hecho a participar de las segundas jornadas de educación médica continua. El tema que voy a presentar y voy a compartir con ustedes tiene como título: nuestros equipos de salud están preparados para enfrentar pandemias. Los objetivos que yo persigo con esta exposición están encuadrados en 3 puntos. El primero, identificar las pandemias y las implicaciones que éstas tienen, tanto en el ámbito de la salud, de la economía y de la educación. Segundo, analizar la respuesta efectiva o no de los equipos de la salud en la pandemia COVID-19, considerando los diferentes espacios geográficos. Tercero, determinar la interactividad que existe entre salud y economía y salud y las propuestas resolutivas que se puedan dar. En cuanto a las historias de las pandemias, podríamos decir que ya desde el año 165 al 180 se dieron cerca de 5 millones de muertes por la llamada peste antonina. Y de ahí en adelante se han descrito una serie de plagas, pestes y grandes pandemias que han provocado la muerte de millones y millones de personas. Ahí podemos observar en este cuadro cómo a lo largo de los años, ¿sí?, y con diferentes nombres, ahí vemos la epidemia de la viruela japonesa, la peste negra, las grandes pestes del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿sí?, el cólera, la gran peste, la llamada fiebre amarilla, y algo que nos llama la atención es la llamada fiebre española, que se presentó en el año 1918 al 1919, y que cobró la vida de aproximadamente 40 a 50 millones de personas. En esta imagen podemos observar, haciendo alusión a la famosa gripe española o pandemia española, cómo las personas de esta época, ahí observamos a una familia, las personas de esta época utilizaban mascarillas para protegerse del contagio, y cómo las enfermeras de esa época también protegían a niños, a lactantes, ¿sí?, con estas escafandras y estos trajes especiales que parecen inclusive hasta de astronautas, con el objeto de proteger a estos niños en un orfanato. ¿Por qué se llamó gripe española? Pues justamente no es que se haya iniciado en España, sino que fue en España, al no haber sido un país que participó en la Primera Guerra Mundial, pero sí que se vio severamente afectada por esta pandemia, fue aquel país el primero que pudo, sin ninguna restricción, tuvo la oportunidad de describir toda la cifra de muertes que se estaban dando en su población sin ninguna restricción.
Recordemos que en Estados Unidos y en Japón no podrían, y en todos los países europeos no se podría haberse informado de todo lo que estaba pasando. Pero España sí lo hizo y por eso se llamó la gripe española. Ahí observamos otra imagen bastante importante que sí nos interesa tomar en cuenta para poder comparar con nuestra situación actual, cómo los pacientes eran atendidos en estas grandes carpas, en estos grandes hospitales, donde no existían las debidas normas y protocolos de aislamiento, ¿sí? Y que provocó, pues, indudablemente grandes cifras de fallecimiento. Pero luego de todo esto, ¿qué aprendimos? En realidad, esto nos llevó a tomar grandes lecciones. Y los sistemas de salud, frente a estas pandemias ya descritas, pudieron, ¿sí?, gracias a esto, tomar ciertas medidas que hasta el día de hoy nos han servido y nos siguen sirviendo para tratar de evitar, pues, grandes cantidades de fallecimientos. Primero, tomamos en cuenta el aislamiento. Segundo, mejoramos en cuanto a las normas de bioseguridad, al uso de los equipos de protección personal, al control de infecciones. Quinto, el desarrollo y empleo adecuado de medios diagnósticos. Sexto, el uso de antibióticos. Se desarrollaron antibióticos de avanzada y también se desarrollaron vacunas. Sin embargo, ya en marzo, podríamos decir, febrero o marzo de este año, el planeta volvió a cambiar. Ya nos encontramos frente a otra pandemia producida por el SARS-CoV-2, un virus letal, como podemos observar en estas imágenes, familia del Coronaviridae, del género coronavirus, del genoma de ácido ribonucleico, que mide aproximadamente de 80 a 160 nanómetros y del cual se han descrito aproximadamente 30 serotipos. Ahí tenemos una imagen de microscopía electrónica donde podemos observar aquel virus que en estos momentos está afectando a nuestra población de manera mundial. Las manifestaciones clínicas por todos conocidos, manifestaciones neurológicas y en diferentes órganos. Al principio pensábamos que se trataba de una neumonía, ¿sí?, pero nos hemos dado cuenta, pues, que la afectación es a nivel sistémico general, que provoca miocarditis, cardiomiopatías, ¿sí?, diarreas, náuseas, elevación de las transaminasas, trombosis, fiebre, inflamación sistémica. Este es un cuadro también que nos habla también de los temas relacionados con la isquemia, con la hemorragia intracerebral, con procesos sistémicos inflamatorios que van encadenados a la infección, provocados o desencadenantes por la infección del COVID-19. Pero lo importante es analizar los números reproductivos y la tasa de letalidad en epidemias históricas. Así podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en la gripe española que habíamos mencionado en el año 1918, los números reproductivos estaban en aproximadamente 1.8 y la tasa de letalidad en adultos jóvenes fue mayor a 2.5. ¿Sí? Recordemos que esta pandemia de aquella época no solamente afectó a personas mayores, sino también adultos, niños e inclusive perros, ¿sí? Tenemos también la descripción de otras pandemias y enfermedades, por ejemplo la del ébola, la del año 2014, donde el número reproductivo fue de 1.5 a 2.5 y una tasa de letalidad que llegó al 60-70%,
con una afectación de todos los grupos etarios y finalmente, pues lo que podemos observar en este cuadro, la afectación del VIH con una tasa de letalidad que puede ir al 100% y que corresponde a, como grupo vulnerable, adultos jóvenes. Pero el iceberg de la pandemia COVID-19 no solamente está en aquellos que pueden ser detectados en nuestros hospitales o a través de nuestros sistemas y equipos de salud, donde pues podemos encontrar pacientes que se describen como una enfermedad severa, ¿sí? O que fallecen, sino lo más importante, y como estamos viendo en la imagen, el iceberg, ¿sí? La punta del iceberg es solamente esa, pero el resto de lo que corresponde al iceberg está justamente a la gran masa que implica aquellos que son atendidos por atención primaria, aquellos que están infectados con COVID-19 y que no se han realizado pruebas diagnósticas. Y toda esta gran masa poblacional puede estar enferma de manera leve a moderada y puede que no presente síntomas. El riesgo de contagio, de acuerdo al sitio, nos estamos dando cuenta, de acuerdo a estas imágenes, pues va a estar a nivel de los hospitales como principal riesgo, el transporte público, bancos, cajeros, elevadores, mercados, supermercados, es decir, aquellos sitios donde nuestra población va a encontrarse y puede asistir y se dirige, pues normalmente día tras día. Lo importante es saber si nuestros sistemas de salud en pleno siglo XXI están capacitados o no en los actuales momentos para enfrentarse a una pandemia de estas condiciones, de SARS-CoV-2. Recordemos que la palabra pandemonium se deriva de la lengua real española, que significa ruido, confusión. Y nos encontramos en esto. Segundo, es importante tomar en cuenta que nos encontramos en una situación de precariedad, que no solamente involucra a los países de América Latina, del África, sino también nos estamos dando cuenta que países muy desarrollados también presentan problemas de desabastecimiento de fármacos y de insumos, y principalmente de personal sanitario. Y tercero, la paranoia. Lo que sucedió con George Floyd hace algunos meses en los Estados Unidos derivó en grandes manifestaciones en este país y que indiscutiblemente pues la gente, sobre todo gente joven, salió a las calles, ¿sí?, con su mascarilla, sin importar que debían guardar el aislamiento, sin importar que tenían que tener el distanciamiento necesario. Nos damos cuenta cómo la población muchas veces desconoce que debe seguir los protocolos de bioseguridad y las normas que exigen sus gobiernos, porque la intención, en este caso, la intención que se tuvo como una medida de protesta ante el asesinato de esta persona afroamericana, pudo más frente a las medidas dirigidas dirigidas a la población. Entonces nos damos cuenta que la precariedad no solamente va a estar en la escasez de insumos, en la escasez de medicamentos, la situación de que no contemos aún con una vacuna, sino también con la carencia de especialistas en medicina crítica y terapia intensiva. Está relacionada con extenuantes jornadas laborales, poca o nula capacitación para higiene personal y uso correcto de EPP, mascarillas, gorras, escafandras, guantes.
La falta de entrenamiento para la identificación y el manejo de muestras, cortopunzantes, respiradores, monitores, protocolos de atención con los que no contamos, que en ocasiones de haberlos son imprecisos o son inexistentes. Y un punto extremadamente sensible es el burnout, al cual está sujeto el personal sanitario. En una encuesta realizada, se toma en consideración que el porcentaje de estrés en el personal sanitario, el personal que atiende, que está en la primera fila de atención a los pacientes enfermos de COVID-19, es de aproximadamente 71.5%, de depresión 50.4%, de ansiedad 44.6% y de insomnio 34%. Así se manifiesta la población. La población quiere salir a trabajar, quiere salir a divertirse, quiere salir a distraerse. Y pues indiscutiblemente el virus está en el ambiente, ¿sí? El virus permanece en el ambiente y no sabemos en qué momento esa persona, ¿sí?, o la población puede verse afectada. De acuerdo a un estudio realizado por la NUC en el 20 de marzo del 2020 por Constantino Evia y Ande Neumeyer de la Universidad Torcuato Di Tella, ellos nos dicen que los modelos epidemiológicos predicen que los sistemas sanitarios diseñados para tiempos normales, es decir, para nuestros tiempos, no se encuentran completamente aptos para manejar la sobrecarga generada por los pacientes agudos de COVID-19. Y esto lo dicen a todo nivel, no solamente países muy desarrollados o países de escaso desarrollo económico. Y vamos a comparar la situación que se da entre estos países desarrollados y los pocos desarrollados. Habíamos dicho, países desarrollados pueden y tienen personal completamente cualificado, a diferencia de otros que no lo tienen, con personal que no está especializado. Suficiente personal sanitario. En cambio, países poco desarrollados en los cuales falta personal sanitario. Algo importante en cuanto al equipamiento y la tecnología de avanzada. Y en cuanto a países no desarrollados, la gran diferencia, la carencia de equipamiento y tecnología. ¿Con qué cuentan los países desarrollados? Con suficientes medicamentos, insumos, EPP. En cambio, en comparación con los países poco desarrollados, que no contamos ni con medicamentos, ni con insumos, ni con EPP, y que el personal de primera línea, el personal de salud, tiene que enfrentarse al virus, pues, de manera heroica ante esta situación terrible. Los niveles de atención de salud están muy bien estructurados, primero, segundo, tercer nivel de atención, y en el caso de países poco desarrollados, pues no se da esta situación. Y lo que ya habíamos dicho también en lo referente a los protocolos de atención. En este gráfico podemos observar el porcentaje del personal de salud contagiado por los casos de COVID-19. Y nos damos cuenta cómo Brasil, ¿sí?, lidera esta tabla con 24.5% de personal de salud contagiado. Le sigue Bahamas, Costa Rica, Paraguay, México y Ecuador con un 12.7%. Miren que es una cifra bastante alta en comparación con otros países, ¿sí? Entonces, si pudiésemos compararlo también con el número de casos de pacientes y colegas ecuatorianos fallecidos en esta lucha, pues nos daríamos cuenta que es un porcentaje bastante alto también.
Pero no solamente tienen que ver la tasa de fallecimientos o el nivel de atención a pacientes con COVID-19, sino que también nos encontramos con otro gran problema, que es la atención de enfermedades no transmisibles y el SARS-CoV-2. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en junio del 2020, nos dice que es muy importante que los países encontremos formas innovadoras, creativas, para garantizar que los servicios esenciales no se vean impedidos y que se continúe atendiendo a aquellos pacientes que no presentan enfermedades infecciosas, sino enfermedades de tipo crónico, como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y que durante la pandemia pues no han sido atendidas debidamente. ¿Y a qué se ha debido? Esto se ha generado por la reasignación del personal de salud a UCI, a las unidades de cuidados intensivos, a las áreas de hospitalización de los pacientes infectados, a las áreas de emergencia, a la cancelación de tratamientos planificados, aquellas cirugías, aquellos tratamientos, aquellos exámenes diagnósticos que estaban pendientes, se suspendieron. Se debió también a la escasez de medicamentos, de pruebas diagnósticas y de otras tecnologías, e inclusive a la disminución del transporte público. Esto fue en el pasado, ¿sí? Y hace pocos meses atrás, cuando en febrero de 2019 no pensábamos siquiera que íbamos a tener que utilizar pues tantos los cirujanos, tantos equipos de protección para llevar a cabo una cirugía. E indiscutiblemente, siempre pensando en el gravísimo riesgo que significa en los actuales momentos un acto quirúrgico, ¿sí? Infección del paciente y del personal sanitario con COVID-19, infección sistémica a gérmenes oportunistas, la infección que se puede dar en el mismo sitio quirúrgico, la dehiscencia de la herida quirúrgica, ya no solamente por gérmenes oportunistas, sino por virus o inmunodepresión por parte del paciente y complicaciones postoperatorias. Nos encontramos también con otros dilemas éticos, como es la decisión de que los pacientes deben ser tamizados, atendidos o priorizados en un contexto de escasez, lo que afecta severamente al médico. Problemas éticos que existen en el ámbito de la salud pública, cuyo principal propósito es atender el bienestar colectivo. ¿Qué deberían hacer los sistemas de salud? Asignar una cantidad de recursos suficientes, establecer estrategias de prevención y atención y las mejores alternativas para mitigar la pandemia. No únicamente para atender a la población afecta, sino también responder a las necesidades y a los requerimientos del personal de salud. En 1929 se presentó una gran recesión, y esto hablando de economía y salud, porque son dos aspectos que van de la mano, ¿sí? Se dio un gran costo del confinamiento universal, distanciamiento social, reducción de la mano de obra, restricción de la operatividad económica, incremento de los costos para la producción agregada, descenso del PIB superior al de la Gran Depresión, tal cual como lo vemos en esta imagen en el año 1929, pérdida de ingresos de la población porque la población no podía trabajar, estaba enferma, perdió sus trabajos, incapacidad de financiar sus costos fijos y el desplome de exportaciones. Todo esto todos estos aspectos llevaron a un shock financiero global. Entonces tenemos que tener en cuenta que la salud es imperativa y que es necesario cuidar de la salud para tener una economía eficiente. ¿Qué deberíamos hacer?
llevar una cooperación multilateral que nos lleve a un asesoramiento y una cobertura financiera de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, establecer una política de comunicación para que aquellas medidas no farmacológicas sean establecidas de manera generalizada, alentar instituciones financieras para que amplíen sus balances y proporcionar de esta manera liquidez a las empresas, incrementar líneas de crédito para los hogares y las empresas, demorar automáticamente los pagos de las deudas y aumentar los activos líquidos para satisfacer las demandas de los clientes. En cuanto a lo que los sistemas de salud demandan, los equipos de salud requieren condiciones laborales apropiadas, una gestión administrativa y recursos eficientes y estrategias. Esto es algo muy, muy importante, porque ¿de qué sirve que un sistema de salud o un equipo de salud esté completamente comprometido si no existe por parte de todos los ciudadanos, por parte de todos quienes hacemos pues un país, una comunidad, si no existen las debidas estrategias de vigilancia y concientización ciudadana basadas en la información necesaria? Estas son algunas recomendaciones que la OPS ha hecho respecto a los servicios de la salud como respuesta a la pandemia COVID-19. Ya algunas de ellas ya las hemos revisado, pero solo como para tener en claro que es muy importante la reorganización y el reforzamiento de la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. Si nosotros no tomamos en cuenta esto y pensamos que solamente los grandes hospitales, los grandes centros de salud, sean públicos o privados, son aquellos los llamados a atender esta situación de pacientes afectos, pues no vamos a lograr un resultado correcto en cuanto al control de la pandemia. Ahí tenemos una imagen muy importante en la cual se nos habla de esta primera oleada que ya la pasamos a nivel país, ¿sí? Donde muchos de nuestros pacientes se recuperaron en la UCI, muchos pacientes, pues muchas personas fallecieron. El caso de la segunda oleada, con pacientes urgentes, no COVID, que se demoraron en vista de la restricción de recursos. La tercera oleada, ¿sí?, con un impacto de interrupción de la atención, que ya lo describimos antes, la atención en enfermedades crónicas, las ENT. Y por último, se habla también hasta de una cuarta oleada, en el cual se da un síndrome de estrés postraumático, el famoso burnout, enfermedad mental, impacto de la crisis económica y de las desigualdades de la salud, que no solamente la experimentamos o las pueden experimentar los equipos de salud, sino toda la población en general. Es muy importante también el fortalecimiento de la atención domiciliaria con o sin telesalud. La coordinación de la red de servicios de atención prehospitalaria, la gestión clínica en la red para la continuación de la atención, la reorganización de reclutamiento y capacitación del personal con énfasis en la seguridad y protección del personal y la cadena de suministros que se encuentre completamente fortalecida. Quiero agradecerles a ustedes por su participación y en esta segunda jornada de educación médica continua. Antes de concluir, pues quiero describirles esta maravillosa imagen de Banksy, un pintor británico, quien pintó a un niño con una heroína, que es una enfermera, y en estas épocas de pandemia, pues este niño dejó a un lado a sus otros héroes y toma en su mano y levanta a esta
Heroína, que es una enfermera que ha atendido a los pacientes con esta terrible enfermedad. Este cuadro fue pintado por este famoso pintor con un seudónimo Bansky y está el cuadro está en el Hospital Universitario de Southampton de Inglaterra. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente al doctor Jorge García López y a toda la directiva que forma parte de la Asociación Ecuatoriana de Gerentes de la Salud. Gracias.